Bienvenidos a otra historia más de mi canal. Esta es una historia perturbadora, real y escalofriante de terror de un motel. La carretera estaba desierta y las luces delanteras del auto apenas alcanzaban a iluminar el camino sinuoso que se adentraba en los bosques de pino. Marta y Roberto habían planeado este viaje como una escapada rápida para salir de la rutina, una manera de volver a conectar lejos del ajetreo de la ciudad. Sin embargo, el sol ya se había ocultado y las horas se les había pasado sin darse cuenta, mientras buscaban el motel donde habían hecho la reservación. Cuando finalmente lo divisaron en la distancia, el letrero de neón parpadeante parecía casi una advertencia: Motel La Frontera. Al entrar, la recepción estaba desierta. Solo el cintineo de una vieja campanilla indicó su presencia. Después de unos instantes, un hombre alto y encorvado apareció, con una mirada sombría y sin expresión. Su piel era pálida, casi grisa seca, y sus ojos apenas parecían parpadear. ¿Tienen reservación?, preguntó en voz baja, sin quitarles la vista de encima. Roberto asintió, entregándole su identificación. Tras revisar el sistema, el recepcionista les extendió una llave de metal, casi anticuada, con el número 13 grabado en ella. El camino hacia la habitación estaba débilmente iluminada. Las paredes estaban forradas de papel pintado, que en algún momento debió ser color crema, pero que ahora estaba manchado y despegándose en varios lugares. Cada puerta del pasillo parecía igual, excepto por una que tenía marcas de arañazos en la madera, como si alguien o algo hubiera intentado salir con desesperación. Una vez dentro de la habitación, Marta y Roberto se encontraron con una decoración espeluznante antigua: cortinas de terciopelo marrón con una cama de hierro forjado y un espejo antiguo con bordes dorados. Todo parecía como sacado de otra época, pero si el tiempo se hubiese detenido en el hotel, Marta no podía quitarse la sensación de que alguien los observaba. Después de un rato, cuando se preparaban para dormir, un sonido interrumpió el silencio, un oscuro suave, casi inaudible. Al principio pensaron que era el viento golpeando la ventana, pero pronto el sonido se hizo más claro. Era una voz susurrando su nombre. Ambos se miraron, pensaron que era una alucinación, pero los susurros continuaron, escalofriantes y persistentes, a pesar de que estaban solos en la habitación. Al intentar llamar a la recepción, se dieron cuenta de que el teléfono no funcionaba. Roberto decidió que iría a la recepción para pedir ayuda. Cuando salió al pasillo, estaba sumido en una penumbra extraña y parecía mucho más largo y oscuro que cuando habían llegado. Marta, quedándose sola, sintió de nuevo esa inquietante sensación de ser observada. Se miró en el espejo y por un momento creyó que era una figura detrás de ella. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Trató de calmarse, pensando que era solo una imaginación, hasta que vio algo que la paralizó de miedo. Había huellas de manos en el espejo, como si alguien hubiera estado tratando de cruzar desde el otro lado. Mientras Marta estaba
o trataba de entender lo que había en el espejo, Roberto caminaba hacia la recepción, cada paso resonando en el pasillo desolado. La penumbra parecía cerrarse sobre él y el pasillo se sentía interminable, como si el motel estuviera alargado sus corredores a propósito. Los susurros que había oído en la habitación parecían seguirlo, rebotando en las paredes, apagándose y encendiéndose de forma perturbadora. Finalmente llegó a la recepción, pero el mostrador estaba desierto. El recepcionista no estaba por ninguna parte. Solo un par de viejas lámparas parpadeaban, proyectando sombras que se movían como si hubieran vida propia. Roberto llamó en voz alta, esperando que alguien le respondiera, pero solo se escuchaba el eco de su voz. Miró alrededor, intentando encontrar una señal de vida, cuando notó un pequeño cuaderno de registro abierto en el mostrador. Al acercarse, se dio cuenta que el cuaderno estaba lleno de nombres, pero la mayoría habían sido tachados violentamente. La última anotación en la página, casi ilegible y llena de garabatos, tenía escrito su nombre y el de Marta. Lo extraño es que la fecha de su llegada no coincidía. En lugar de hoy, figuraba el año 1978. Roberto frunció el ceño, sintiendo que algo iba terriblemente mal. Cuando giró la hoja, encontró páginas llenas de nombres fechados de décadas atrás, y lo más aterrador, todos miraban y terminaban de la misma manera, con una mancha roja oscura cubriendo el último renglón de cada página. Una puerta se cerró de golpe detrás de él. Sobresaltando, se giró y con el corazón latiendo con fuerza regresó al pasillo, esta vez con un miedo golpeable. Sin embargo, al intentar volver a la habitación, se dio cuenta de que el número de puertas parecía haberse multiplicado. Ahora había más habitaciones y el número de la suya, la número 13, había desaparecido. Mientras tanto, en la habitación, Marta intentaba convencerse de que lo que había en el espejo era solo ilusiones. Pero entonces el aire se tornó helado, la luz empezó a parpadear y al acecho cada destello relevaba algo nuevo. Primero una sombra en la esquina de la habitación, luego una figura alta y delgada que la miraba desde la puerta y finalmente un rostro justo detrás de ella en el espejo. La piel de su rostro estaba demacrada, con ojos hundidos y oscuros, y una sonrisa torcida que parecía congelada de una expresión de burla. Paralizada, Marta dio un paso atrás y tropezó, cayendo sobre una cama. La figura en el espejo no desapareció, al contrario, comenzó a acercarse, su reflejo moviéndose sin que ella lo viera o lo hiciera o lo viera. Cuando Marta intentó gritar, se encontró sin voz. Trató de levantarse, pero un peso invisible parecía mantenerla en un lugar. La figura sonrió aún más ampliamente y un susurro apenas audible le llegó a los oídos. Aquí he estado esperando, Marta. De repente la puerta se abrió y Roberto apareció en el umbral, jadeando, su rostro desecando por el miedo. Marta se levantó de un salto y corrió hacia él, abrazándolo, sintiendo que su presencia
le volvía algo de tranquilidad, pero al girar hacia el espejo, notó que su reflejo no solo seguía en su lugar. La figura sombría los miraba desde el otro lado del espejo, observándolos con esa sonrisa siniestra. «Tenemos que irnos», dijo Roberto en voz baja, y Marta asintió. Sin pensarlo dos veces, tomaron sus cosas y salieron del pasillo. Pero el motel parecía transformado. La salida, que antes estaba a pocos metros, ahora se extendía interminablemente. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el eco de sus pasos se estremezclaba con susurros lejos y risas apagadas. Avanzaron rápidamente, pasando por más habitaciones, muchas de las cuales tenían las puertas extraabiertas. A medida que pasaban, Marta y Roberto podían vislumbrar sombras y formas extrañas en el interior de cada cuarto. Un niño de pie junto a una cama, mirándolos con ojos vacíos. Una mujer de cabello largo sentada en una esquina, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando, y un hombre que parecía estar colgado del techo, balanceándose de forma espantosa. Cada imagen era perturbadora que la anterior, y Marta se aferró a Roberto, temiendo que en cualquier momento algo los atacara. Finalmente, después de lo que parecieran horas, llegaron a la puerta de entrada del motel. Al empujarla se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave. Roberto giró con fuerza, pero la puerta no se dio. Justo entonces, la voz del recepcionista resonó detrás de ellos. ¿Van a irse tan pronto?, preguntó, su tono lleno de una fría amabilidad. Al girarse, lo vieron de pie en el centro de la recepción, mirándolos con esos ojos sin vida. Su piel se veía más grisácea que antes, y al observarlo de cerca, Roberto notó que sus manos estaban cubiertas de manchas oscuras, como si estuvieran manchadas de sangre. «Por favor, déjenos salir», suplicó Marta, sintiendo que la desesperación crecía dentro de ella. El recepcionista sonrió, una mueca que parecía casi inhumana, y sacudió la cabeza lentamente. «No pueden irse, nadie puede. Una vez que ha entrado aquí, este es su nuevo hogar para siempre». Diciendo esto, hizo un gesto hacia el pasillo. Las sombras, que antes habían sido simples figuras, comenzaron a acercarse, arrastrándose, sus ojos vacíos fijándose en Marta y Roberto. Los oscuros se hicieron más fuertes, transformándose en un murmullo insistente y atormentador. Las luces comenzaron a apagarse una por una, sumiéndolos en la oscuridad. Roberto y Marta retrocedieron hasta que se sintieron como una pared detrás de ellos. Sin ninguna otra opción, Roberto levantó una lámpara cerca y la lanzó hacia el recepcionista, intentando asustarlo, pero el objeto lo atravesó como si fuera humo. La figura de él se desvaneció momentáneamente y luego reapareció, todavía sonriendo. Desesperados, Roberto y Marta se abrazaron, esperando la peor. Pero entonces un destello de luz iluminó la recepción, y de pronto todo se tornó blanco. Ambos cerraron los ojos por la intensidad del brillo, y cuando los abrieron de nuevo, se encontraron afuera, en el estacionamiento, junto a su auto. El motel estaba quieto y desierto detrás de ellos, como si todo hubiera sido una pesadilla. Sin perder un segundo, subieron al auto y arrancaron, alejándose lo más rápido posible. Mientras conducían, intentaron racionalizar lo que había sucedido,
pero sabían que en el fondo que no había explicación lógica para lo que había visto. Cuando finalmente llegaron a casa, respiraron aliviados, pero algo les inquietaba profundamente. Roberto, por una curiosidad, decidió revisar una página de internet sobre lugares abandonados para buscar información sobre el motel. Allí encontró algo que los dejaría helados. El motel de la Frontera había sido cerrado en 1978, el mismo año que había aparecido en el cuaderno de registro. Según el artículo, en ese año, el dueño del motel y varios huéspedes habían desaparecido misteriosamente. La policía había investigado, pero no encontraron ningún rastro de los desaparecidos, y el lugar fue clausurado. Desde entonces se decía que quienes se alojaban ahí nunca volverían a ser los mismos. Marta y Roberto intercambiaron una mirada. Sin decir una palabra, ambos sabían que lo que habían vivido esa noche no había terminado. Al día siguiente, al despertarse, encontraron algo que les heló la sangre. El espejo del dormitorio estaba cubierto de huellas de manos, las mismas marcas que había visto en el motel. Aquí acaba esta historia y espero darles la siguiente historia pronto para que la escuchen y la disfruten. Muchas gracias.